Este tema de hoy día es continuación del que realizamos el jueves de la semana pasada. Y entonces no sé si tengo la autorización para poder compartir una presentación. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Sí, padre, sí puede hacerlo. En la parte de A abajo, ver, compartir pantalla. vamos a compartir esta presentación para tratar de ordenar un poco las ideas que queremos desarrollar el día de hoy en esta charla que tiene como título La política y la fe, segunda parte, en quién ponemos nuestra esperanza. Entonces queremos hablar de las virtudes teologales, de las virtudes humanas y de la dinámica política a raíz de estos hechos recientes que han ocurrido hace pocos días en nuestro país, pero ya no tanto deteniéndonos puntualmente en esos acontecimientos cuyos resultados todos conocen, sino más en las implicancias y en las consecuencias con vistas a aprender de esto que hemos podido experimentar y ver, todos a través de los distintos medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿Todo la Sí, pueden padre, ver? se ve bien. Si gusta, póngalo en modo presentación. Vamos a ver eso. A ver, vamos a ver esta presentación. Sino que, a ver, vamos a ver. Entonces, voy a referirme para los comentarios en relación a la política y la esperanza, a lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia, y voy a utilizar un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de algo en abstracto, de cualquier participación política, sino estamos hablando entre personas de fe, miembros de la Iglesia. Los que no son miembros de la Iglesia, los que comparten la fe en Jesucristo, pueden nutrirse y formarse a partir de las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia que Cristo fundó, e incluso los que no creen, siempre y cuando tengamos abierto nuestro corazón a la búsqueda de la verdad. Y no va a ser una presentación exhaustiva, la uso simplemente para apoyarme en algunos documentos y que sea más ordenado el conjunto de ideas que queremos plantear. Y lo primero es que esta cita del Papa, San Juan Pablo II, que dice: el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Toda esta crisis de la política que mencionábamos el jueves pasado, que es llamada por los politicólogos crisis de representación, y que se propone como una crisis donde los electores no tienen relación con los elegidos, porque los elegidos aparentemente norman, legislan y gobiernan de espaldas al pueblo, tiene como desencadenante en la mayoría de los países el tema moral, el tema de la corrupción, principalmente, aunque no el único. Pero el Papa San Juan Pablo II nos recuerda claramente en este motu propio que sin Dios no hay moral. Entonces, nosotros somos hechos para Dios, somos creados por Dios, y la vida moral es la vida en Cristo. Y por eso a nosotros nos debe llamar la atención cuando estamos abandonando este campo en manos de ateos, opinólogos, y tal vez desconocemos que los que podemos hablar con más propiedad de estas cosas justamente somos los bautizados, si realmente vivimos una vida de fe, una vida en Cristo. Algo de estas cosas comentamos en relación a
charlas anteriores cuando hablábamos de los fundamentos morales. Además, la política, nos dice este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es un campo donde nosotros, los bautizados, especialmente los laicos, están llamados a participar de manera activa en la vida pública. Pero esas modalidades de participación no son iguales en los laicos que en los clérigos, algo de eso mencionábamos también. Y son los laicos principalmente que están en el mundo los que están llamados a tener una participación más activa y participar con verdadera libertad. Porque en realidad nosotros vivimos justamente una crisis moral, una crisis de relativismo, porque más que seres libres, somos y vivimos esclavizados por nuestras pasiones, por el pecado. Y por eso es que no buscamos a Jesucristo y no crecemos en la fe, así hayamos recibido ese don desde el bautismo, porque sabemos bien que la fe y la esperanza y la caridad son virtudes infusas, dones de Dios. Las actuales sociedades, se nos dice en el documento, buscan que de alguna manera, por lo menos en teoría, la participación en climas de verdadera libertad es lo que buscan los supuestos llamados regímenes democráticos, la construcción de ciudadanía tantas veces mencionada por las autoridades civiles, muchas veces sin comprender la profundidad de lo que están diciendo. Y todos efectivamente, si es que eso es así, estamos en condiciones de contribuir en todo lo que contribuya al bien común. Pero hay que recordar que el bien común no es solamente un conjunto de bienes pasajeros, sino el bien común es fundamentalmente el bien infinito que nosotros en la fe sabemos y es participar de la vida de Dios. Y entonces, de distintas maneras y de distintas formas, podemos participar. Los clérigos, los pastores de la iglesia, tienen el deber y tienen el derecho de proponer principios morales, también en el orden social. Sin embargo, la participación en las instituciones políticas está reservada exclusivamente a los laicos. No es algo que los clérigos podamos hacer activismo partidario. Por más que tengamos nuestras empatías y nuestras simpatías personales, los clérigos y los pastores no pueden comprometerse con opciones políticas partidarias porque están llamados a todas las criaturas humanas. Y esto es algo que hay que tener muy presente, pero que a veces con frecuencia se olvida. Y ahí es saludable la crítica fraterna que el Señor nos enseña, porque nosotros somos seres frágiles, falibles. El cumplimiento de los deberes civiles comunes, con una conciencia cristiana, que no es simplemente salir a las calles a gritar, muchas veces sin saber cuáles son los fines, los objetivos y las motivaciones, y simplemente dejándonos llevar por la manipulación de los medios de comunicación y los grupos de poder interesados, como hemos podido constatar en las recientes manifestaciones en muchos países y también con dolor en nuestro país, es algo que es muy importante. Es decir, si no tenemos una conciencia formada, y la conciencia cristiana formada no lo pueden formar los ateos, no lo puede formar ni siquiera un Estado que se reclama laico, pero que pretende intervenir al interior de la iglesia, como hemos visto recientemente en esa llamada, esa resolución suprema propuesta por el gobierno saliente del primero del presidente vacado, donde dentro de sus consideraciones pretende, insinúa
que, por ejemplo, en la celebración eucarística se utilice el llamado lenguaje inclusivo, violentando algo que es propio y exclusivo de la Iglesia, de nuestra fe. Y por eso es que nosotros tenemos que tener clara conciencia para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y descubrir los signos de los tiempos. De otro lado, el mismo Papa San Juan Pablo II, en la encíclica, en la exhortación apostólica Christo Fidelis Laici, nos dice que los fieles laicos de ningún modo pueden renunciar a su participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Y por eso es importante comprender que el bien común comprende la promoción y defensa de bienes como el orden público, la paz, la libertad, la igualdad, el respeto de la vida humana, el ambiente, la justicia y la solidaridad. Y no es que excluyamos a unos de otros. Y vivimos en un tiempo donde en nombre del bien común se quieren hacer una lista aislada, reducida, según los intereses y conveniencias de los grupos de poder pasajero. Y por eso es que necesitamos una conciencia cristiana formada. Porque vivimos en un tiempo de relativismo cultural y moral. Un relativismo cultural que expresa esa supuesta ventaja pluralista de un pluralismo ético que apela a que cada quien puede tener su opinión y que expresa la decadencia de esta cultura irracionalista, que es la enfermedad de la razón y que, por supuesto, desconocen la ley moral y los principios de la ley natural. En consecuencia, no es extraño hallar en distintas declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia, es decir, sin verdad. Y sin verdad no puede haber democracia porque tampoco hay libertad ni verdadera elección. Pero asimismo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a los que profesamos la fe en Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, que renunciemos a contribuir a la vida social y política, renunciando a ese derecho en nuestros propios países y renunciando a la concepción de persona y reduciendo al ser humano a un mero instrumento manipulable según los intereses pasajeros de los grupos de poder. Y entonces nosotros tenemos que tener clara conciencia de lo que se está debatiendo, no en la agenda que proponen los medios de comunicación y los grupos interesados, las ONGs y organismos internacionales, sino desde la clara defensa de la persona humana. Y por eso la libertad política no está ni puede estar basada en una idea relativista según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y todas tienen el mismo valor, sino, por el contrario, que hay un bien, una verdad, y nosotros estamos llamados a defender por eso, con esos fundamentos sólidos a la persona humana. Por tanto, la pluralidad de orientaciones y soluciones solo se puede dar dentro de lo que es moralmente aceptable. Recientemente en un país vecino veíamos declaraciones de un jefe de Estado que ha propuesto el asesinato de los niños no nacidos, con una ley de aborto que ya en el anterior gobierno había sido rechazada, pero este gobernante, supuestamente católico, incluso se preocupa únicamente de sus relaciones emocionales y declaraba públicamente que lo que su aspiración, su esperanza, es que el Papa no se moleste. Y no comprende que el juez, el Rey y Señor Jesucristo, nos va a juzgar por el amor. Y nosotros no somos dueños de la vida, no somos dueños de la viña.
pero vemos esa degradación y decadencia porque muchas personas que se dicen de fe creen que pueden ser católicos defendiendo la cultura de la muerte y denigrando de la condición y dignidad de la persona humana, que son derechos irrenunciables de la criatura humana porque no provienen de ningún acuerdo jurídico ni ninguna concesión humana, sino que son de don de Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. De allí viene nuestra dignidad. Por tanto, la Iglesia tiene el deber y no solo el derecho de pronunciar juicios morales, sobre todo cuando se ven realidades como la que contemplamos en muchos países y las que hemos mencionado en este país vecino. Y por el contrario, callarse, guardar silencio en esos casos es ser cómplice. Nosotros en nuestro país tenemos, y en Lima, tenemos ese testimonio de muchos años de defensa de la vida, de defensa de la familia, y es algo que nosotros tenemos que apreciar y valorar, porque si es que no nos manifestamos en las cosas sustanciales en relación a nuestra conciencia moral, y por el contrario alentamos y nos dejamos manipular por los grupos interesados, contrarios a la verdad, contrarios a la vida, defensores de la cultura de la muerte, entonces estamos yendo en contra de lo que es el llamado que este documento con claridad hace a los laicos especialmente, pero también a los clérigos y a los religiosos, a la iglesia toda, en el sentido de la participación y responsabilidad en los asuntos políticos. Si bien es cierto, nosotros podemos reconocer distintas perspectivas y opiniones temporales, nosotros estamos llamados a disentir de esas opiniones porque nosotros hemos recibido la revelación de Dios y nosotros somos portadores de principios no negociables, de los cuales tendremos que dar cuentas, si como generación, como ciudadanos, cada quien en su nivel de responsabilidad, nos hacemos cómplices o pecamos por omisión. Por tanto, la existencia de múltiples opciones temporales no implica que nosotros renunciemos a la verdad ni a los principios, y por el contrario, estamos llamados, obligados, dice el documento, a confrontar siempre esas opiniones con la certeza de los principios de la verdad y del bien que se nos ha dado, que se nos ha revelado y que nuestra Madre la Iglesia custodia como depósito de la fe. Por tanto, la Iglesia, nos dice el documento, es consciente que la vía democrática, aunque facilita en teoría por lo menos la participación directa de los ciudadanos, a pesar que, como ya mencionábamos, son los medios y las instituciones intermedias, los grupos de poder, las ONGs, la llamada sociedad civil y los medios de comunicación que dan posiciones uniformes, monocordes, y no quieren escuchar ningún planteamiento que sea contrario a sus dogmas ateos y laicos, sin Dios, laicos entre comillas. Por tanto, solo puede ser posible una real participación en la vida democrática si nosotros defendemos la concepción recta de quién es el ser humano, quién es la persona humana, desde la concepción hasta el término de la vida de manera natural. Porque ahora se quiere instrumentar y manipular a los seres humanos por estas visiones de la cultura de la muerte por todos conocidos. Por tanto, este relativismo cultural y moral, si es que en eso se fundamenta la estructura democrática, sería sumamente frágil, porque no tendría un fundamento en la persona humana. Y en nuestro país, la Constitución señala en su artículo 1 que es la persona humana el
fin supremo de la sociedad y del Estado. Y por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque ya hemos visto múltiples manifestaciones de distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, en especial en los últimos 5 años, donde de distintas maneras se busca introducir los parámetros de la cultura de la muerte que imponen los promotores de este, entre comillas, nuevo orden mundial, que es un orden ateo, sin Dios, y donde el ser humano es esclavizado y reducido a mero instrumento. Esclavo que cree que es libre. De otro lado, queridos hermanos, luego de este recuerdo y de estos planteamientos que son de la Iglesia, que estamos llamados a conocer, vamos a repasar brevemente, luego de que ya hemos conversado y señalado, creo, de bastantes formas y maneras en el jueves pasado, que las manifestaciones recientes lo que muestran es una radiografía del estado de nuestra fe. Y lo que muestran es justamente que vivimos una fe, diríamos, sin esperanza. Una fe que se centra muchas veces de manera utilitaria y pragmática únicamente en lo pasajero. Y somos expuestos y llevados por todo viento de doctrina y de ideología, por los medios de comunicación y los poderosos de este mundo y sus agentes en nuestro país, a atentar muchas veces contra lo más importante que la dignidad de la persona humana, contra los principios morales y también contra la verdad. Y esa forma de actuar, decíamos el día jueves pasado, que de alguna manera, desde una perspectiva teológica, iluminados por San Agustín, padre de la Iglesia, en su obra memorable, La ciudad de Dios, nos plantea que vivimos en una lucha por la construcción de 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios que se construye sobre la base del amor a Dios sobre todas las cosas, y la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás, que se construye sobre la base del amor a uno mismo, de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia hasta la negación de Dios. Y justamente al finalizar este año litúrgico, que concluiremos este sábado, porque el día domingo ya empezaremos un nuevo año litúrgico. Padre Augusto, perdone que lo interrumpa. Su pantalla se ha quedado con el catecismo de la iglesia. No sé si está pasando Sí, las diapositivas. Sí. sí, estoy haciendo la introducción para esta parte, mi querido Miguelito. Muy Gracias bien. por tu anotación. Y les decía que San Agustín nos planteaba que se construyen 2 ciudades en base de 2 amores. La ciudad de Dios en base al amor de Dios y la caridad, es decir, el mandamiento nuevo que Jesucristo nos dio, que es amar como Él nos ama, y la ciudad del mundo sobre la base del egoísmo, la soberbia y el individualismo. Y que además, en este fin del año litúrgico, ya en estas últimas 2 semanas, estamos siguiendo el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, que es paralelo al Evangelio según San Marcos, capítulo 13, y Mateo, capítulo 24, que es el discurso escatológico de Jesús, donde nos habla de los signos y señales antes de su venida gloriosa como Rey y Juez de todas las criaturas humanas. No solo de los bautizados, no solo de los miembros de la iglesia, sino de todas las criaturas humanas, sin excepción. Y que el Señor se manifestará con su gloria y su poder como Rey y Juez. Y además el libro del Apocalipsis nos menciona en ese capítulo 2 y 3, en esas cartas a las iglesias, cómo nosotros, igual que esas 7 iglesias,
vamos debilitando nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y debilitada nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad, es decir, no siguiendo al jinete blanco del que nos habla el capítulo 6 del mismo libro del Apocalipsis, que es Jesucristo, es decir, guiarnos por el amor, como nos recordaba San Agustín, sino que seguimos a esos otros tres jinetes que son el desencadenamiento de las pasiones, con la búsqueda de intereses meramente temporales sin Dios, que son los jinetes satánicos de los que nos habla el mismo libro, que son el jinete negro, el jinete rojo y el jinete amarillo. Y decíamos ya la semana pasada que ese jinete negro representa la justicia humana, la falsa justicia, porque ese jinete tiene una balanza en su mano. De otro lado, ese jinete rojo representa el odio, la violencia, la guerra, la destrucción. Y el jinete amarillo representa el miedo, el temor a la muerte, a la enfermedad, a las consecuencias de la violencia y de las injusticias que muchas veces nos paralizan y muchas veces impiden que nosotros podamos actuar como corresponde a los hijos de Dios. Y decíamos ya la semana pasada que esa situación se presenta como consecuencia de una fe vana, de una fe sin esperanza, una fe que solo se fija en lo pasajero, en lo inmediato, y que se deja movilizar, indignar, exaltar por los gritos, por las voces de este mundo y por el príncipe de este mundo y sus agentes. Y no escuchamos la voz de Dios y en consecuencia no somos capaces de amar como el Señor nos ama. Y por eso es que esta segunda parte queremos dedicarla para meditar juntos en torno a, luego de los acontecimientos vividos, poder identificar en quién tenemos puesta nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está puesta en una justicia humana, en las acciones de políticos, de grupos de poder, a resultados de elecciones, en la tecnología, en la ciencia, en el dinero, o en Jesucristo. Y entonces vamos a apoyarnos en lo que nos enseña la Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica para revisar la esperanza como virtud teologal. Nos dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, a los filipenses, perdón. Se han avanzado muchas, no sé por qué. Vamos a avanzarlo así más rápido. Vamos a retomar, disculpen mi torpeza con esta tecnología. Vamos a ver esta cita del capítulo y no sé por qué ha vuelto a retroceder. A ver, Catecismo de la Iglesia. Dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso ténganlo en cuenta. Y esto aplica para el testimonio público que estamos llamados a dar todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia. Y entonces las virtudes, que podemos dividirlas en virtudes humanas y en las virtudes infusas, las virtudes teologales, son las disposiciones que permiten hacer el bien, que permiten que nosotros podamos tener una vida moral, una vida en Cristo, rechazar el mal
hacer el bien, y bien, verdad, belleza y amor se identifican. Y por tanto, podemos no solo hacer cosas buenas, sino dar lo mejor de nosotros mismos, con todos nuestros esfuerzos y acciones concretas. Una vida virtuosa consiste, por tanto, en alcanzar la semejanza de Dios, nos recuerda San Gregorio de Niza, padre de la Iglesia. Y el Catecismo en el numeral 1804 nos señala que las virtudes humanas, que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, son actitudes firmes, disposiciones estables, no volubles, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pero vivimos en esta etapa de la historia y en nuestro país lo hemos podido constatar, cómo sin virtudes los medios de comunicación manipulan a la gente para ser héroes de papel. Y entonces a personas con impulsos movidos por sus pasiones, muchas veces sin la razón y sin las virtudes humanas indispensables, rápidamente los ponen como ejemplos de ciudadanos heroicos. Y eso ocurre porque la educación, que tanto defiende estos supuestos opinólogos, que supuestamente está muy amenazada, pero que sin embargo, incluso como el actual ministro interino de Educación, señala que no se necesita de la religión para formar virtudes humanas y para construir ciudadanía, lo que muestra no solo su desconocimiento de Dios, su falta de fe, sino también su ignorancia atrevida e indignante. Pero los medios de comunicación nos presentan currículums supuestamente exitosos de personas sin formación humana, sin conciencia de quién son, de dónde vienen ni a dónde van. Y esas personas se nos proponen como dirigentes que tienen que decidir sobre asuntos sustanciales para la vida en nuestro país, como es el tema de la educación. 4 virtudes son las virtudes humanas, llamadas también cardinales. Mencionaba la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Todas ellas firmemente engranadas y inseparables para el asunto que vamos a tocar más vinculado a la política. La justicia es fundamental. Y entonces la justicia es una de esas 4 virtudes morales humanas que deben de ser justamente formadas en los ejemplos dentro de la vida familiar, en el sistema educativo formal e informal, están olvidadas y abandonadas. Y entonces, ¿cómo podemos esperar que jóvenes que se mueven por sus pasiones, entre comillas, indignados, puedan discernir sobre el bien y el mal y puedan realmente contribuir a la vida en común, al bien en común? Y por eso es que estos que los manipulan no se limitan en elogios para que se mantengan engañados y siempre dóciles a sus directivas contra la vida, contra la vida. Dar a Dios, en segundo lugar, al prójimo lo que le es debido. Es decir, no hay justicia humana si primero el ser humano no hace justicia con Dios y le da a Dios lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios es que es Rey y Señor, fuente de todo bien, fuente y suma verdad, belleza y Dios amor revelado en Jesucristo.
Y la justicia para con Dios es justamente la virtud de la religión, que estas personas ignorantes quieren eliminar y han declarado públicamente que no lo pueden hacer porque hay un tratado, no porque crean que es fundamental y esencial, sino porque, entre comillas, por ahora, dado que es un gobierno de transición, no lo podría hacer, pero ya van sembrando el veneno en los jóvenes, en las personas que lo escuchan, muchas veces sin formación, en que la religión, como dicen también algunos que se dicen discípulos de Jesucristo, no es necesaria, que ellos tienen fe, pero no tienen religión y desconocen que la religión es la virtud de hacer justicia con Dios, de darle a Dios lo que le corresponde, es decir, ser Dios y Señor, darle la adoración, darle la obediencia y el asentimiento de la voluntad y de nuestra inteligencia, es decir, de la fe, esperar en Él, obedecerlo y amar como Él nos ama, recibiendo los dones que en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo se nos han dado. Y por tanto, para que los hombres, nosotros podamos hacer justicia con otras criaturas humanas y respetar los derechos de otras personas humanas, no es posible si nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde. Y no podremos respetar verdaderamente el bien común y tampoco la equidad y la justicia que muchas veces las personas mencionan, pero sin conocer cuáles son sus fundamentos. Y me parece muy importante, y por eso es que les traigo estas citas del Catecismo de la Iglesia Católica, porque muchas veces no las conocemos. Y nosotros necesitamos formarnos y ayudar especialmente a los que no saben, porque es una obra de misericordia. Pero además estas virtudes humanas no son independientes del don de Dios, de la gracia, porque humanamente, sin Dios, no pueden haber virtudes humanas plenas. Y entonces las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante los actos deliberados, libres, es decir, repitiendo actos una y otra vez, corrigiendo, perseverando, manteniendo el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia, es decir, por Jesucristo, es decir, por el Espíritu Santo, es decir, a través de los sacramentos. Y por eso nosotros mencionábamos que esa indignación que tantos creen que es un mérito o una virtud y es más y solamente un impulso humano ciego, no puede ser canalizado y ha sido dañado gravemente porque en estos meses de pandemia muchos hermanos nuestros no han podido recibir la gracia que se nos comunica a través de los sacramentos, que es la manera ordinaria como Dios nos comunica la vida divina, en especial en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Además, nos dice el catecismo que estas virtudes teologales fundan, es decir, dan fundamentos, son cimiento, mueven, animan, hacen vivas y caracterizan el obrar moral del cristiano. Es decir, sin la fe, sin la esperanza y la caridad, yo no puedo tener vida moral. Yo voy a buscar mi beneficio y por eso es que esas personas que desde los medios de comunicación se quieren autoproclamar como la conciencia moral, esos grupos de ONGs, supuestos defensores de los derechos humanos, que quieren calificar y descalificar a los demás, tienen que saber, y nosotros se lo tenemos que recordar, que sin fe, sin esperanza, sin amor, sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, si la vida es Cristo, no es posible y no les podemos creer, por más que sean los hipercríticos y los que crean que se edifican como jueces porque satanizan y critican a otros que tienen los mismos defectos y los mismos problemas, sino que simplemente no son dueños de los medios de comunicación que estos asalariados defienden y no hablan con la verdad. Y por eso es extraño y debemos de sorprendernos
cómo muchos que se llaman católicos creen que pueden ser formados por estos opinólogos. Y decíamos cómo se habían producido en el curso de estas situaciones tan confusas que ha vivido nuestro país, donde supuestamente estos opinólogos de los medios de comunicación, opinólogos de peso, eran los que decían qué es lo que estaba pasando, en lugar de nosotros con la fe, iluminados en nuestra razón, tener la capacidad de decirle a las personas y orientarlas, pero justamente es muestra de la pobre fe, de la pobre conciencia de muchos de nosotros y que tenemos que reconocer para corregir. Entonces, estas virtudes teologales son don de Dios, no son deducción humana, no se aprenden en estudios académicos, con títulos universitarios. Es un don de Dios que recibimos a través de los sacramentos, empezando por el bautismo y que crecen con nuestro testimonio de vida. Y nos muestran la acción del Espíritu Santo. 3 son las virtudes como conocemos, la fe, la esperanza y la caridad. Nos vamos a detener en esta virtud, la esperanza, porque estamos reflexionando sobre en quién tenemos puesta nuestra esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra, como bienaventuranza eterna, poniendo nuestra confianza en Jesucristo nuestro Señor, en sus promesas, en Él que es fiel, no apoyándonos en nuestras propias fuerzas. No es algo que nosotros podemos alcanzar, es don gratuito de Dios, es gracia. Es don del Padre amoroso que ha enviado a su Hijo amado y nos da el don del Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar la vida nueva, la vida de hijos de Dios, la vida bienaventurada, la vida eterna. En Él y en Jesucristo, que nos ha revelado esta verdad de nuestro ser personal y de la dignidad y de la grandeza a la que estamos llamados, solo en Él ponemos nuestra confianza, porque Él es fiel. Y entonces descubriremos, como muchas veces a través de estos mismos sistemas educativo formal e informal, de estos medios de comunicación, cómo se va dañando nuestra fe, porque la fe, la esperanza y la caridad son como 3 hermanas, inseparables. No existe una fe sin esperanza, no existe una esperanza sin fe y sin caridad. Las 3 virtudes teologales son inseparables, como 3 hermanas, donde la fe es como la esposa hacendosa que se nos mencionaba en el domingo 33 en la primera lectura del libro de los Proverbios, que permite tener las lámparas encendidas, porque tener fe es un trabajo, es dar testimonio para que el don que hemos recibido pueda crecer. La caridad es como una madre abnegada, como un hermano, una hermana mayor sacrificada, y cuidan de la esperanza que es como un pequeño, como un recién nacido. Pero la esperanza es la que mueve a la fe y a la caridad. Y por eso es que la esperanza tiene que crecer. Y nosotros vivimos y peregrinamos creciendo en la esperanza y tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Pero cuando perdemos el sentido y la meta y la patria celestial a la que nos dirigimos, y que estamos llamados a la vida gloriosa de hijos de Dios, a resucitar con cuerpo glorioso, entonces nuestra esperanza se debilita. Le llamamos resurrección a cualquier cosa, y como decía Gramsci, ponemos solamente nuestra esperanza en las cosas pasajeras, en las cosas inmediatas, que todos los seres humanos de alguna manera esperan. Un niño, un joven que empiece el colegio, espera terminar sus estudios y espera ingresar a la universidad, espera conseguir un trabajo, eventualmente formar una familia. Pero esas esperanzas temporales, sin la esperanza, virtud teologal, se pierden, se enturbian, se corrompen. Y por eso es tan importante esta virtud y saber
que nosotros tenemos que mantenernos con una esperanza firme, como nos dice la carta a los Hebreos, porque quien nos promete esos bienes es fiel. Nos dice San Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es lo que esperamos. Esperamos el encuentro cara a cara con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo el Señor, al final de los tiempos. La esperanza, por tanto, es la virtud que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo ser humano, como nos dice San Agustín. Nosotros tenemos deseo de infinito, no nos contentamos con las cosas pasajeras. Por tanto, la esperanza en la vida nueva, en la vida divina, en la meta de la patria celestial, asume e incorpora todas las pequeñas esperanzas y las ordena y las purifica con respecto a ese bien supremo que es Dios. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo, nos permite crecer en la caridad, permite comprender las dificultades de la vida presente y nos hace crecer en el amor, por el cual seremos evaluados al final de nuestras vidas, como dice San Juan de la Cruz. Por tanto, la esperanza cristiana, la virtud teologal, el don de Dios, recoge y perfecciona las esperanzas de todos los seres humanos, del pueblo elegido y de la Iglesia. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando proclama las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hasta el cielo, hasta la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, la patria celestial. Por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos da una esperanza que no falla, dice San Pablo en la carta a los Romanos, y es el ancla del alma, anclada en el cielo, en el destino feliz al que todos estamos llamados, nos dice la carta a los Hebreos. Es también un arma que nos protege en el combate espiritual para alcanzar la salvación que el Señor nos ofrece, porque con la esperanza nos revestimos como de un yelmo, como de una coraza, para poder vencer en las seducciones de este mundo que pasa, en las tentaciones del enemigo, nos dice San Pablo en la primera de estas Tesalonicenses. Nos procura el gozo en la prueba, porque con la alegría de la esperanza podemos mantenernos firmes en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, en especial en el Padre Nuestro, porque pedimos que venga a nosotros el reino. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. Nos recuerda San Pablo y Mateo en el capítulo 7. En toda circunstancia, nosotros debemos y podemos esperar en la gracia, perseverar hasta el fin, porque en la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Y por eso la política humana, partidista, sin Dios, divide, fractura al interior de las familias, genera violencia, y por eso los materialistas ateos dicen que la violencia es la partera de la historia, o como en esas otras visiones orientales, que el poder nace del fusil. Esperar estar en la gloria, alcanzar la vida plena, la vida junto a Cristo, el esposo de la Iglesia, nos dice Santa Teresa del Niño Jesús, y con esto termino. Esperar porque no sabemos cuándo vendrá ni el día ni la hora. Debemos estar vigilantes en vela, como nos dice el Señor. Con cuidado, que todo pasa con brevedad, aunque los deseos de hacer lo cierto, dudoso, y el tiempo breve largo. Mira que mientras más pelear es, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado,
con gozo y deleite que no puede tener fin. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a esperar contra toda esperanza, en medio de este mundo que parece cada vez más alejado de Dios, cada vez más sumergido en las tinieblas del error, de la mentira, del engaño. En este mundo donde cada vez, como nos recordaba la primera lectura del día de hoy, del libro del Apocalipsis, es como esa Babilonia, donde todas las complicidades del pecado se han organizado en esa bestia del mar, que se yergue orgullosa, soberbia, imponiendo a través de esos planes globalistas de la Agenda 2030, de ese reseteo del Foro Económico Mundial. Quieren encontrar, entre comillas, respuestas a la esperanza humana. Pero esa Babilonia que escandaliza, esa Babilonia que promueve el pecado, que quiere que el aborto sea derecho, que niega los pecados contra el sexto y noveno mandamiento, que habla de derechos sexuales y reproductivos de manera eufemística para defender el aborto y la promiscuidad sexual, la pornografía, la lujuria, el homosexualismo, que quiere desconocer el sacramento del matrimonio y por tanto quiere hacer alarde del pecado simplemente en base de acuerdos meramente humanos y sin Dios, que ofende a todas las personas de fe. Esa Babilonia, nos dice el libro del Apocalipsis, será destruida por una piedra como una rueda de molino, porque peca de escándalo. Y el Señor nos dice en otro pasaje, que hay que escandalice, hay del que hace pecar, porque ese es el escándalo, promover el pecado en otros, especialmente en los más niños, en los jóvenes, a través del sistema educativo formal e informal, y por eso es que quieren capturar el Ministerio de Educación y imponer la ideología de género. Todo eso será destruido por Dios, significado en esa piedra que caerá sobre el mar, que como hemos dicho representa al mundo que no conoce a Dios, y a esa bestia, que es la bestia del mar, que quiere seducir a la iglesia para edificar la bestia de la tierra, y así, con ese lenguaje de mentira y de engaño, confundir. Nosotros mantengámonos con una esperanza firme, esperando en el Señor que viene a salvarnos. Yo quisiera con esto concluir para poder dar la oportunidad de tener algún diálogo y escuchar sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por la paciencia, queridos hermanos. Voy a cerrar esta presentación. Alexito, tenemos unas preguntas por acá que la gente nos ha formulado. Recordarles que las pueden seguir compartiendo a través del chat. Una pregunta que nos hace nuestro hermano Fabio es que ahora que estamos hablando de un tema de relativismo moral, ¿cómo puede ser posible que en diferentes universidades peruanas, sobre todo en aquellas que se dicen ser pues jesuitas, se motive la ideología de género y el relativismo? O sea, no hay una autoridad competente que pueda hablar con el rector, ya que reducen la teología como la peor de todas las ciencias, ¿no? Y habla, dice, con conocimiento de causa por su experiencia llevando un posgrado en una de esas universidades, ¿no? Nosotros mencionábamos que la iglesia es acechada. Si nosotros recordamos también, para no apoyarnos en opiniones personales, sino en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio que hemos leído hoy, del capítulo 21, según San Lucas, dice que se sobrevendrá temor por el oleaje del mar, por las olas, por la tempestad que arremeten contra la tierra es lo firme, justamente la religión, darle a Dios lo que le corresponde. Pero cuando los bautizados, los miembros de la iglesia, tal vez
asumiendo estas visiones modernistas denunciadas por el Papa San Pío X como herejías. No ponemos nuestro fundamento en Jesucristo. Podemos ser seducidos y confundidos. Porque es muy fácil pasar de esa supuesta acogida a esa visión relativista de desconocer la verdad. Y es lo que también nos señala San Pablo en la segunda de Tesalonicenses, con lo que se llama la apostasía de la verdad, que se va a producir al final de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que todas las criaturas humanas somos frágiles, que todos nosotros podemos fácilmente traicionar. Y eso lo vemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De 12 apóstoles, solo uno se mantuvo firme en el momento de la prueba, ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Uno lo vendió por dinero y los otros 10 lo abandonaron y Pedro lo negó. Y entonces nosotros podemos comprender la fragilidad de nuestra naturaleza y la facilidad con que podemos caer en las seducciones del mundo. Porque el drama que se manifestó en la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue justamente ese pacto entre la bestia del mar representada por el Imperio Romano, es decir, los poderes mundanos, en esa estructura de pecado, y el pacto de los líderes, diríamos en términos actuales, del pueblo de la primera alianza. Pactaron los sumos sacerdotes, pactaron los saduceos, los herodianos, los fariseos, los escribas, los celotes, todas las sectas en que se había dividido el pueblo y se unieron contra el Señor de la Gloria. Y eso está puesto para que nosotros lo recordemos y lo tengamos presente y no pensemos que es algo del pasado. Y por eso es que no nos sorprende que se pueda producir también al presente. Pero, decía, eso es una prueba de fe. Y corresponde a los padres de familia, iglesia doméstica, en advertir a sus hijos que actualmente el sistema educativo formal e informal, y el formal empezando por las instituciones de educación superior, que muchas veces seducidas a través de convenios, de acuerdos, de formas de financiamiento, de becas, etcétera, de pasantías, hacen que muchos de los profesores, a veces personas supuestamente de fe, confundan los fundamentos en que nosotros nos apoyamos, que no son ideología, es la revelación. Y por eso lo que nos corresponde es llamar la atención y formarnos para poder justamente manifestar con argumentos de fe y razón, es decir, con la verdad, la mentira, el engaño, venga de donde venga. Esa es la grave responsabilidad que tenemos, pero siempre con caridad, porque podemos caer en la tentación de creer que esto es simplemente la otra cara de la lucha de clases, de la violencia como partera de la historia, y creer que el fin justifica los medios. Nosotros estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. Y esa es la prueba a la que estamos sometidos en el tiempo presente. No solo nosotros, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Porque estos poderes temporales del mundo se han ensamblado y cada vez son más arrogantes y pretenden
como lo dicen pues con toda su soberbia, estos que hablan del gran reseteo. Quieren un reinicio, quieren una nueva creación sin Dios. E imponer esa agenda 2030 que supuestamente iría, porque el veneno, digamos, el cebo, el anzuelo para que las personas caigan en ese engaño, es que va a reducir la pobreza, es que van a ser más justos, más equitativos. Y entonces uno tendría que preguntarse, haciendo uso de nuestra razón, pero ¿cómo los responsables que han producido la pobreza, los responsables que han sostenido este modelo de inequidad, van a ser los que pueden encontrar la solución? Porque esos son los poderosos de este mundo. Y justamente después de que han señalado, y más después de esta pandemia, en esta pandemia, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, los pobres han aumentado. Hay estimados de que en Estados Unidos están por encima de 70 millones de personas que están recibiendo bonos del Estado. Subsidios. Claro, nosotros en nuestro país esos subsidios son insuficientes y llegan a cuentagotas, no a los más necesitados. Y entonces, ¿cómo esas mismas personas que dicen que es necesario, indispensable el endeudamiento, cómo esas personas podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza que ellos van a hacer justicia si no se apoyan en Dios, si no tienen fe, si se declaran ateos? Y por eso es que hemos tomado todo este tiempo en hablar de estas virtudes humanas que son formadas por las virtudes teologales. Es decir, sin Jesucristo, nosotros no vamos a encontrar ni el camino, ni la verdad, ni la vida, porque el único justo es Jesucristo. Y nosotros solo podemos ser justos si somos justos con Él. Y somos justos con Él cuando Él reina en nuestras vidas, en nuestras familias. Nosotros somos un país donde la mayoría de las personas somos creyentes, pero tenemos una fe apagada. Pero esa fe no ha desaparecido y está a la espera de nuestro testimonio. Y nosotros necesitamos de la gracia de Dios, de los dones del Espíritu Santo, para mantenernos firmes en la esperanza y con fortaleza dar testimonio de la verdad. Porque a eso estamos enviados. Porque nosotros, igual que Jesucristo, ante la pregunta de Pilato, de tú eres rey, él le va a responder, para eso he venido, yo soy rey, y para dar testimonio de la verdad. Y nosotros los bautizados participamos de la misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos llamados a la vocación a ser santos. Es decir, nosotros también estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Y tenemos que darnos cuenta que al presente, lamentablemente, yo diría casi en su totalidad, y no sé si es que hay alguna excepción que se pueda mencionar, el sistema educativo informal formado por la televisión, las redes sociales, la música, el cine, la radio, todas las tecnologías no nos llevan a la verdad. Y tampoco el sistema educativo formal, porque ese sistema educativo formal que sigue las directivas de estos organismos internacionales, visiblemente por la UNESCO, pero también los otros organismos multilaterales, que presionan porque en los países ellos determinen quiénes son los ministros de educación. Podemos revisar los currículos de los ministros de educación en nuestro país en todos los últimos años y también en otros países en el mundo y vamos a sorprendernos de que todos tienen el mismo currículum, el mismo perfil de personas contrarias a la verdad, contrarias a la fe, contrarias a la vida, contrarias a la familia, a veces de manera explícita, como en los países donde ya han logrado imponer estas leyes,
y a veces de manera hipócrita, como en países como el nuestro, donde temen al pueblo, porque saben que a diferencia de otros lugares, y eso se puso de manifiesto con la visita del Papa Francisco a nuestro país, espontáneamente salieron millones de personas a las calles. Esa fe está ahí latente. Y lo vemos también en las manifestaciones anuales que este año han sido suspendidas en la procesión del Señor de los Milagros. Y también en la marcha por la vida. Y también en la marcha de estos hermanos separados que defienden la familia, de mis hijos no te metas. Y entonces ellos saben que en países como el nuestro, lo que tienen que hacer es infiltrarse en las instituciones de la iglesia y hacer que las instituciones de la iglesia infiltradas estén a su servicio. Y lo dicen abiertamente, porque dicen a la iglesia, a ustedes que hablan en nombre de Jesucristo, sí les van a creer. Y entonces ese trabajo de infiltración en la iglesia, denunciada por varios prelados y miembros de la jerarquía en la iglesia, y el propio Papa San Pablo VI nos decía que el humo de la iglesia había entrado en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber que es así, porque el Señor nos ha advertido que va a crecer junto el trigo y la cizaña. Y justamente estas circunstancias, como le dice Simeón a María, permiten que se descubran qué es lo que hay en el corazón de cada persona. Y entonces ahora todos los que están estudiando en esas instituciones que se llaman católicas, pero que enseñan una visión atea del mundo y del hombre, entonces tienen que saber que, bueno, si es que van a esas instituciones, será para que obtengan los títulos y los grados necesarios para obtener un trabajo, pero que la formación en la verdad la podemos únicamente obtener en la fuente, que es el depósito de la fe, de la verdad revelada en Jesucristo, y que la iglesia está llamada a servir, y ni siquiera la jerarquía puede cambiar. Por eso nosotros tenemos que saber que vivimos en un tiempo de prueba, pero también saber con confianza y con certeza que Jesucristo ya venció, que lo que falta es que nosotros participemos de esa victoria. Esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros no nos dejamos agobiar, ni avasallar, ni atemorizar por todas esas cosas que vemos que son los alardes de este mundo que pasa. Y por eso les hacía y les recordaba la cita del capítulo 18 y 19 del Apocalipsis que hemos leído el día de hoy y que los invito a que relean cuando termine esta charla, porque todo el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza que nos anuncia la victoria de Jesucristo, del Cordero degollado puesto en pie, del jinete blanco, que vencerá con un manto púrpura de sangre, porque Él se ha entregado para que nosotros podamos vencer al mundo, vencer al pecado, vencer a la muerte, vencer a la mentira y al mentiroso y homicida desde el principio. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero como se dice, y muchos de ustedes, miembros del movimiento Cursillo de Cristiandad, lo saben perfectamente, el Señor cuenta con nosotros y nosotros contamos con la gracia, porque con la gracia de Dios es que vencemos. Muy bien, padre, muchas gracias. Le cedo la palabra a Rosana. Gracias. Buenas noches, padre. Hay una pregunta un poquito extensa, son de hecho de 3 comentarios, 3 preguntas de unos hermanos. La mayoría de nosotros, como usted lo ha mencionado, estamos o mal formados o insuficientemente formados en nuestra fe, y o no lo sabemos o somos bastante soberbios para admitirlo. ¿Cómo podemos tener la esperanza puesta en Dios si en estos momentos de oscuridad la iglesia también parece estar sumida en una nube oscura y voces claras son minoría? ¿Cómo esperar en Dios cuando nos incitan a buscar
justicia humana y social, y suena tan razonable. ¿Por qué esperamos en Dios? Porque tenemos fe. ¿Por qué esperamos en Dios y por qué? Porque tenemos esperanza. Y son dones de Dios. Es que justamente la pregunta que suena un poco, diríamos, pesimista, lo que hace ver en las personas que formulan esas preguntas que justamente lo que nosotros tenemos que hacer, y nos dice el Señor, es trabajar para mantener nuestra fe viva, porque podemos tener nuestra fe muerta. Una fe viva es esa lámpara encendida. Esa lámpara se enciende con el fuego del amor de Dios. No la encendemos nosotros. Es el Espíritu Santo. Y entonces, nosotros tenemos todo lo que necesitamos porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer y participar de la victoria de Jesucristo. Así los clérigos de la iglesia, así la mayoría de los clérigos de la iglesia, como nos recuerda Ezequiel, y les recomiendo que lean a ese profeta del Antiguo Testamento. Fallaran, el Señor nos dice, yo mismo voy a ir a buscar. Porque si bien es cierto, el Señor nombra y tiene sus pastores, que son los miembros de la jerarquía, los padres de familia dentro de sus hogares, los hermanos mayores con los hermanos menores, todos los que tenemos de alguna manera la responsabilidad de cuidar a los más pequeños, a los más frágiles, los que hemos recibido más de Dios. Todos nosotros actuamos como pastores en el nombre de Jesucristo, pero Jesucristo es el único y el supremo pastor. Él nos hace partícipes, pero Él no se desentiende de nosotros. Y Él nos dice además, así nuestra madre nos abandonara, y esa alusión se refiere a nuestra madre la iglesia, no solamente a las madres biológicas. Así nuestra madre nos defeccionara, nos abandonara, yo no los voy a abandonar. Pero además nos ha dejado a nuestra Madre Santísima, asunta al cielo. Y entonces, así la iglesia defeccionar en su totalidad, que no va a ocurrir. Puede haber mucha oscuridad en muchos clérigos, en muchos bautizados, que seducidos por el mundo crean que es más práctico, más estratégico, más conveniente, más útil seguir al mundo y dejar a Jesucristo. Incluso en alambicadas argumentaciones teológicas, el Señor no va a abandonar a la criatura humana. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Y en esa certeza, nuestra única duda y temor es que nosotros lo abandonemos a Él. Y por eso es que hemos recibido el don del temor de Dios. Porque tenemos que temer de nosotros mismos. De que nosotros seamos Judas. Y todos potencialmente somos Judas. Y si vemos hermanos nuestros, clérigos, laicos comprometidos, religiosos, sea quien sea, que se han apartado, que están siendo seducidos y engañados por las tentaciones del enemigo, y de repente ellos no se dan cuenta. De repente ellos creen que están haciendo la interpretación correcta. Nosotros, sin soberbia y con caridad, tenemos que hacer oración por ellos. Como oración por la conversión de todas las criaturas humanas. Empezando por nosotros mismos todos los días. Y sabemos que la oración, dice el Señor, de los justos, es decir, de los que desean que Él haga justicia, esa oración será escuchada. Y Él se compara con un juez inicuo en esa parábola de la viuda,
Y la viuda también representa a la iglesia. Y si es que la viuda insiste a ese juez, dice el Señor, ese juez no lo hará porque ni teme a Dios ni teme a los hombres, pero lo hará porque no lo molesten. Cuánto más vuestro Padre del cielo, si ustedes perseveran en la oración, nos va a escuchar. Y entonces nosotros tenemos que quitarnos todas esas ideas sin esperanza y saber que ya la victoria está obtenida y lo que está pasando es una prueba de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos siendo probados. Cada uno de nuestras familias está siendo probadas. Cada una de nuestras parroquias, cada uno de los sacerdotes, cada uno de los religiosos, cada uno de los clérigos, de los obispos, incluido el Papa, todos estamos siendo probados. Y tenemos que hacer oración para que esta prueba nos fortalezca. Y por eso es que el Señor hace que en medio de la prueba se manifieste lo que hay en el corazón de cada uno. Y si nosotros no hemos corrompido el deseo de verdad que tiene todo corazón humano, inscrito por el mismo Dios, y nosotros hacemos oración, nos pondremos de cara a Jesucristo. Y de cara a Jesucristo nos daremos cuenta que tenemos una viga en nuestro ojo, si es que nuestro primer impulso es juzgar y criticar a los demás. Porque la viga en el ojo es la soberbia. Y tal vez queremos quitar la mota en los demás. ¿Cómo nosotros contribuimos a que el reinado de Cristo crezca y se manifieste? Nosotros respondiendo a la vocación a la que estamos llamados a ser santos. ¿Qué pasa con esos profesores universitarios, teólogos, clérigos, etcétera? El Señor sabe. Nosotros hagamos oración por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, arrepintámonos y luchemos por nosotros ser fieles. Eso es lo que el Señor nos pide. Y lo demás es nuestro testimonio, veraz, creíble, coherente, no de labios para afuera. Y entonces sí podemos seguir a María. Porque María no se echó a discutir con los apóstoles, no se echó a recriminarlos y decirles banda de traidores miserables que han abandonado a mi hijo a quien habían jurado seguirlo hasta la muerte, sino que los recogió en oración. E imploró el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, pero tal vez no nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido envenenados por esos jinetes de esa visión materialista que durante décadas y siglos se ha impregnado en la cultura de todos los pueblos, que nosotros muchas veces de repente estamos siguiendo esas mismas recetas, pero con signo contrario. Y entonces por eso es que la política es un campo minado, porque en la política actual rige el príncipe de este mundo, es la lucha del poder. Y por eso es que la doctrina social de la Iglesia nos forma lo que en inglés es el policy, es decir, vigilar por el bien común los principios morales. Nosotros vivimos en un país donde se nos ha dicho, como a muchas otras realidades en el mundo, que somos un país democrático, republicano y que elegimos a nuestros representantes. Pero si profundizamos en esas afirmaciones, nos vamos a dar cuenta que son falsas. No solo porque esa democracia en la que vivimos es imperfecta, sino porque no sabemos elegir. Y lo hemos tenido en el ejemplo reciente de estos congresistas donde la gente decía, esos 105 están vetados, pero esos 105 han sido elegidos hace menos de 2 años, en elecciones supuestamente libres, democráticas, no impugnadas por nadie, por nosotros mismos. Entonces el problema está en nosotros. El problema está en nuestra conciencia
que se ha apartado de Dios, porque estamos siendo avasallados por esta propaganda, por estos medios de manipulación que prácticamente han copado todos los espacios sociales, no solo en nuestro país, sino en toda esta parte del mundo. Pero en nuestra conciencia, si nosotros vamos a la oración, arrepentidos y con un corazón contrito, nosotros, ahí el Señor nos espera. Y está a la puerta y llama. Y lo que nosotros podemos hacer ahora por eso es llamar a arrepentirnos y a la conversión. Porque el reino está cerca. Como inició Jesús su ministerio público. Como preparó el camino Juan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros en realidad no tenemos excusas. Sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor difícilmente de nosotros podría decir, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Porque nosotros sí ya hemos visto al Señor de la gloria y su entrega plena. Y por eso tenemos que volver a la revelación, a la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia, a la sana doctrina, formarnos y dar testimonio. Muy bien, padre. Tenemos una pregunta también. Para no ser meros espectadores de los cambios que están aconteciendo en nuestro país, sobre todo a nivel político, dentro de esta nueva normalidad, ¿cuál sería la mejor estrategia para los católicos para poder impedir o advertir que estas decisiones políticas administrativas en contra de la vida y de la moral no se den en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay voces que piden un cambio en la Constitución y esto podría abrir la posibilidad de redefinir las leyes en materia de lo que es la vida y la familia. Nosotros tenemos que hacer uso legítimo de todas las alternativas constitucionales que nos ofrece el ordenamiento jurídico de nuestro país. Y efectivamente existe el derecho a la expresión pública y reclamar y luchar por la justicia, incluso la justicia humana. Pero nosotros no podemos salir a reclamar como salen a reclamar esas personas que se callan ante situaciones flagrantes e impulsadas por intereses oscuros, muchas veces sin saber, responden a esas marchas como las que hemos experimentado hace poco y se experimentan en muchos lugares de nuestro continente y en el mundo. La semana pasada una marcha similar a la que hubo acá ha incendiado el Congreso de la República en Guatemala. Marchas similares se están produciendo en Tailandia y en muchos países del mundo. Y entonces nosotros sabemos que ya dónde están y cómo están divididas, diríamos, las aguas. Y entonces, ¿qué se necesita? Lo primero es estar firmemente anclados en la esperanza de la vida nueva de hijos de Dios que hemos recibido desde el bautismo. Es decir, si queremos realmente contribuir al bien común, si realmente queremos contribuir a la justicia, si realmente queremos construir una sociedad más justa, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, la virtud de la religión, darle a Dios lo que le corresponde y nosotros iniciar un proceso de conversión. Pero también podemos manifestarnos. Es más, yo diría, es necesario que nos manifestemos pacíficamente cuando el derecho a la vida, cuando se atente contra la familia, cuando se atente contra nuestra fe. Pero tenemos que estar vigilantes. Y tenemos que tomar conciencia que hemos descuidado nuestra vida y nuestras obligaciones como creyentes, como cristianos.
y que hemos sido cristianos nominales, que muchas veces creíamos que era suficiente acudir a los sacramentos una vez a la semana y luego tener una vida disociada. Entonces, vivir en el mundo como si fuéramos del mundo y no saber que estamos llamados a hacer fermento, a transformar, a evangelizar. Es decir, necesitamos, si es la oportunidad, de una profunda y sincera conversión. Porque menos de los que estamos en este Zoom el día de hoy, convertidos y llenos del Espíritu Santo, transformaron el mundo entero. Y entonces nosotros no tenemos que esperar ser multitudes. Lo que necesitamos es esperar ser fieles al Señor. Arrepentirnos de todas nuestras flaquezas, nuestras tibiezas, empezar de nuevo y ser testigos creíbles del don que hemos recibido, del Padre eterno, en su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor y en el Espíritu Santo y en nuestra Madre Santísima. Entonces, cuando se dicen qué estrategias, etcétera, yo veo que efectivamente habrán algunas estrategias, pero el Señor nos dice, no se preparen, nosotros debemos de desear que sea el Señor que nos mueva. Y entonces el Señor nos dirá que los dones y los talentos humanos, cada quien, recibidos de manera múltiple y multiforme, los pondrá al servicio de la verdad, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y seremos testigos. Yo he trabajado muchos años en el desarrollo de políticas, de planes, de estrategias. Conozco bien de eso, he sido profesor en universidades en el Perú y en el mundo entero y he ocupado responsabilidades a nivel nacional e internacional. Y podría hablarles largamente de esas cosas, pero yo vengo de una experiencia de conversión. Y entonces puedo decir con San Pablo, todo eso lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Y entonces yo diría, no es que a priori diría, echen al tacho todos esos planes, estrategias, no, pero esas estrategias o cualquier plan sin conversión pueden llenarnos de, entre comillas, intenciones que no nos lleven a Jesucristo, sino al enemigo. Por eso, lo más importante, en mi opinión, y lo que nos está faltando y lo que ha quedado de manifiesto en estas últimas semanas, en este año, es que necesitamos conversión, necesitamos arrepentirnos, necesitamos oración, volver a Jesucristo, que Él reine en nuestro corazón. Y una vez que Él reine en nuestro corazón, Él nos va a mover, el Espíritu de Jesucristo nos va a mover, hará que nos juntemos, hará que actuemos según la voluntad de Dios. Muy bien, padre. Adelante, Rose, con la última pregunta, por favor. Sí, bueno, tenemos un comentario de la hermana Patricia Acosta. Nos dice que ella es profesora de religión y que este año no se le ha permitido enseñar el área. Sus palabras, las palabras del Padre, la han reconfortado y le han devuelto la esperanza ante las tinieblas, ante las autoridades educativas que han aprovechado esta pandemia y la falta de fe de muchos para imponer su ideología y sus fines. Ella le agradece mucho sus palabras, Padre. Así como los padres de familia, los clérigos, los que hemos recibido más dones del Señor, tenemos más responsabilidad. Yo quiero resaltar la enorme responsabilidad de todos los profesores, de todos los cursos, y en especial los del curso de religión. Los padres de familia mayoritariamente engañados por este mundo que no conoce a Dios y quiere reinar y apropiarse de la viña del Señor. Una de las estrategias que han planificado en esos planes y estrategias que tiene el enemigo es
que los padres de familia renuncien a su responsabilidad de educadores en la fe y que tercericen la educación en la fe y la educación en virtudes y moral en el sistema educativo, en los colegios. Y muchas veces los padres y también los propios profesores, que también son padres de familia, no tienen plena conciencia de lo que está ocurriendo. Y entonces se necesita hacer oración y ayudar a los profesores, no solo de religión, sino de todas las disciplinas, incluido en el sistema universitario, donde la soberbia es mayor, para que se convierta. Yo hace pocos días tuve una reunión con un grupo de profesores, una conversación, donde yo creo que definitivamente hay esperanza. Pero claro, probablemente las cosas que nosotros pensamos y como nosotros pensamos no se están dando según nuestro modo humano de ver las cosas. Porque el modo del Señor, el camino del Señor incluye la cruz. Igual que Pedro en Cesarea de Filipo. Probablemente, imagino, el Señor conversando con ellos y les dice que va a ir a Jerusalén, que lo van a matar, que lo van a traicionar. Entonces ellos quedan desconcertados con comentarios y preguntas similares a las que nosotros tenemos hoy día. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Somos pocos, se verían ellos. 12 y Jesucristo. Y tal vez algunos pocos más. Nosotros somos acá en estos momentos más de 140. Y entonces, claro, nos vemos pocos porque no sabemos o hemos olvidado o de repente nuestra fe se ha apagado y no nos damos cuenta que Jesucristo ya venció y que hay una manera de hacer las cosas que es la manera del Señor. Y que nosotros pensamos como hombres, como criaturas humanas, no como Dios. Y por eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. Necesitamos conversión, necesitamos los sacramentos. Necesitamos ser pueblo de oración para poder descubrir cómo el Señor quiere que nosotros actuemos en este momento de la historia, en cada uno de los lugares donde nos toque actuar, sin caer en los extremos de una visión, diríamos, espiritualista, sin acción, de una otro extremo, activista, sin oración, sin conversión. Necesitamos, como decía San Benito, orar y trabajar, ora y labora. No tengamos miedo. Muy bien, querido padre, hemos ya concluido con las preguntas que teníamos. Agradecerles a todos su presencia nuevamente en esta segunda parte de este tema tan interesante que se ha extendido justamente a una segunda charla. Nos reencontramos el próximo jueves a las 8 de la noche también con el siguiente tema que ya lo comunicaremos oportunamente a través de nuestras redes sociales. Le agradecemos también, Padre Augusto, por su presencia y nos despedimos todo el equipo de Reflexiones Católicas. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenas noches. Vamos a hacer una oración para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, Dios mediante. Gracias por su paciencia. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Igual, chao, Padre. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Lo que no podemos hacer es desanimarnos, porque el desánimo viene del enemigo. El enemigo quiere que nos sintamos derrotados, fracasados. No, nosotros